aquí porque entendemos que este contenido es muy sustancioso, entonces hay que abarcarlo todo. No podemos perdernos de la grosura que Cristo nos está dando. Hay que masticar la carne. ¿Qué pasa con la Biblia? Que la Biblia es un libro, es un texto literario. Y me llama la atención, voy a decir esto de manera de introducción, porque ya estamos en otro episodio, ¿verdad? Ya la gente puede aguantarme otra vez. Otra introducción más. Los patrones existen para que digamos, wow, Dios es un Dios de orden. Pero también los patrones existen para cuando Él los rompa, decir, y poderoso. La abundancia está con el Padre, como yo siempre digo. Tú agarras los regalos que te da el Padre y como tú ves que al Padre nunca se le agotan, tú crees que a ti no se te van a agotar. Pero Él se los repartió a los dos. El dinero de Él, porque ellos eran los únicos dos, tenía dos. Si Él los repartió todo, ¿qué tenía el Padre? Pero cuando el hijo volvió, el Padre seguía siendo rico. Ay, que no se acaba lo que tiene el Padre. Lo que tiene el Padre no se acaba. Cuando tú lo coges, se te acaba. Ahora, una pregunta. ¿Cómo te identificas tú entonces con estas tres parábolas? Yo sé lo que es amanecer borracho en un parque central de una ciudad. Amanecer en un contén borracho. Yo sé lo que es estar en el mundo feo. Entonces, yo apunto a otra gente. Que no soy yo. Fue y me sacó de ahí. Me sacó de la vergüenza. Me sacó del pecado, me sacó de mis vicios. Yo no tengo méritos algunos. Yo no puedo decir que yo lo busqué. Él me encontró cuando yo no lo estaba buscando. Yo seré hallado, me haré encontrar por un pueblo que no me busca y un pueblo que no me llama. Y eso era yo. Yo era ese pueblo que no lo busca. Yo era ese pueblo que no lo llamaba. Y Él se me apareció en el camino. Él... Bien, y dicho eso, seguimos aquí. Seguimos aquí porque entendemos que este contenido es muy sustancioso, entonces hay que abarcarlo todo. No podemos perdernos de la grosura que Cristo nos está dando. Hay que masticar la carne. Sí, vamos a comer hasta llenar, no sé. Y hablando de comer hasta llenarnos, yo tengo una duda personal. Si nos fijamos al inicio, cuando leíamos en el 15, dice publicanos y pecadores. Pudiera ser que entonces Jesús hace esta parábola y la divide con primero ovejas, un objeto más grande, y luego entonces con moneditas más pequeñas, de forma intencional para referirse a los dos grupos, ¿o es una mala interpretación? Bueno, el pecador no necesariamente tiene un símil con el tema de la oveja. A mí me gusta mantenerme siempre pendiente a lo siguiente. Si no hay necesidad de hacer una interpretación que es un poquito como en inglés se dice como un stretch, nosotros decimos como un leve force. Eso es obvio, Carla, que en ambas está hablando de ese grupo de personas. Él no los está clasificando. O sea, no aporta a la profundidad tampoco del tema porque no tendría sentido que escogiera uno para uno y otro para otro, si podemos decir en ambos grupos él los está aludiendo, obviamente. Había otra pregunta que responder. Sí. Ajá. Que había podemos dicho conectar? Mi querido Nisbit. Bueno, esta es la de la parábola del hijo pródigo. Esa era la parábola del hijo pródigo o del hijo perdido, en dicho caso. Fíjense que en el 11 arranca Jesús añadió, ¿verdad? No sé cómo dice sus versiones. ¿Cómo dice la versión? También dijo. O sea, es una conexión que viene desde allá atrás. Desde aquí se torna complicada la cosa. Lo digo desde ahora. Se torna muy complicado el asunto por varias cosas. Porque mientras que las otras dos se caracterizaban por la unidad, este es el punchline. O sea, cuando uno dice un chiste, hay una regla de 3. 1, 2, jajaja. Tú tienes que ponerme a reír. En esa parte tú tienes que ponerme a reír. ¿Qué pasa con la Biblia? Que la Biblia es un libro, es un texto literario. Y me llama la atención, voy a decir esto de manera de introducción porque ya estamos en otro episodio, ¿verdad? Ya la gente puede aguantarme otra vez. Otra introducción más. Yo iba un poco rápido porque ya iba como viejo, lo estamos pasando, pero ya que estamos otra vez desde cero, prepárense. Sí, hay algo que pasa con el Evangelio de Lucas, y es que Lucas, esta parábola solamente aparece en el Evangelio de Lucas. Eso es algo interesante, siendo una de las parábolas más famosas
que hay en el cristianismo. Por ejemplo, yo pudiera decir el buen samaritano, las 10 vírgenes, son parábolas que se le pueden pegar en cuanto a eso. Pero definitivamente el hijo pródigo, esa parábola es probablemente la parábola más trascendental a nivel de popularidad, por lo menos. Todas son importantes, pero a nivel de popularidad. Es algo interesante decir de Lucas, que Lucas es el evangelista que literariamente, o sea, desde el punto de vista literario, es el que escribe de manera más hermosa. Porque Lucas era un médico, Lucas era un tipo formado. El griego más fino que hay en el Nuevo Testamento son los escritos de Lucas, del Evangelio de Lucas y Hechos. Solo hay un libro que es más meticuloso en cuanto a la belleza y a la estética del escrito, que es el libro de Hebreos. Ya en Hebreos hay que decir, ok. Pero entonces, no es de sorprendernos que en el evangelio que aparece esta parábola es el evangelio del tipo que escribe más bello de los 4. Siempre se dice que Marcos, si tuviéramos un lienzo de pintura, ¿verdad? Siempre se dice, Marcos es el que te hace el boceto. El evangelio de Marcos es cortito. Entonces viene Mateo y te hace la figura, te dibuja la figura, pero en blanco y negro. Mateo es un tipo matemático. Blanco y negro, eso es así, la genealogía de Jesús, tan. Son 14, de aquí que son 14. Tipo un contador, el tipo era un contador, el tipo un cobrador de impuestos. Ay, hombre. Ahora en Lucas agarra esa misma pintura y te le mete el dorado, te le mete el rojo, te le mete el morado. Lucas pone mucha atención a las emociones de los personajes. Muchas parábolas que aparecen en los 3 evangelios, vemos que Lucas se esfuerza en decir, y muy alegre, él se esfuerza en eso. Miren, por eso es que yo he notado, yo no sé si él lo hace intencionalmente, pero yo he notado este fenómeno, que a Ezequiel Molina le gusta mucho predicar de Lucas. Para los predicadores es un texto rico, es un texto hermoso. Hay muchas cosas que Ezequiel Molina predica, que puede predicar lo de Mateo y puede predicar lo de Marcos, pero él escoge el texto de Lucas. Yo no sé si él lo hace intencionalmente, pero yo he notado como ese patrón en su prédica. Y Ezequiel Molina sabemos que le ha funcionado, ¿verdad? Parece que Lucas le ha funcionado bastante. Entonces Lucas le mete los colores, ya viene Juan, el evangelista Juan, y lo que hace es que agarra el cuadro y lo manda a volar. Porque Juan es el filósofo. En el principio era el verbo. Y yo, güey, espérate. Estábamos viendo ahora mismo. ¿Qué pasó? Juan lo que hace es que agarra el cuadro muy hermoso, lo manda a volar y el cuadro obviamente no cae en tierra. Su palabra nunca cae en tierra. Ese cuadro sigue volando y todavía está volando. Llegó aquí 2000 años después. Denle gloria a Dios. Denle un aplauso a Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor, maravilloso. Mandando aplausos para beber agua. Saliste ahí. Fue ella. Ay, pero es verdad. Yo dije, déjame tirar este punchline para darme ese traguito. Pero bueno, el punto es que Jesús añadió, vámonos con el hijo pródigo, el hijo perdido. Cierto hombre tenía 2 hijos, ya eso hay un problema. Eso hay un detalle. Porque nosotros no vemos el mar abriéndose en 2. Nunca. Y Dios lo hizo así para él abrirlo un día. Y para que se hable de eso hoy. ¿Se está entendiendo por dónde yo voy, verdad? Sí. Ok. Los patrones existen para que digamos, wow, Dios es un Dios de orden. Pero también los patrones existen para cuando Él los rompa, decir, y poderoso. Bien. Ok. Entonces hay un patrón aquí. Porque Jesús viene diciendo, ¿quién de vosotros? ¿Quién de ustedes? Pero aquí Él no dice eso. Y rompe. Él no arranca la parábola diciendo así. Entonces ahí entramos en un tema de interpretación. Y es que la gente se enfoca mucho en lo que la Biblia dice, pero hay veces que hay que ver lo que no dice. Hay que ver muchas veces lo que no dice. Aquí Jesús está diciendo, aquí Él no está diciendo, esto es normal. Lo que yo voy a pasar a describir ahora no es normal. Fíjense que en la oveja, ¿quién de ustedes? Con la moneda, ¿quién de vosotros? Pero aquí Él no dice, ¿quién de ustedes teniendo 2 hijos? No. Él dice, había un hombre. En la primera, Él inclusive hace que ellos tengan la idea de que, pero ese pastor soy yo. Porque Él dice, ¿quién de vosotros que tengo una oveja? Pues yo me puedo identificar con el pastor. Y con la mujer, yo me puedo identificar con la mujer. Fíjense cómo estábamos hablando ahorita de que Él pone un ejemplo del hombre y la mujer para que ambos se identifiquen. Pero aquí, Él no dice quién de ustedes. Él dice, hay un hombre. Eso es un tercero. Él no te está pidiendo a ti que te identifiques con ese. Tú no eres. Él te va a decir a alguien que Él va a pasar a describir.
Y él va a pasar a decir cómo se comporta. Ok, una pregunta. ¿Quién es el buen padre? Hablamos del buen pastor, de la buena oveja, de la buena mujer. ¿Y quién es el buen padre? El mimito. El mismo que, dueño de la el oveja, mimito que la misma mujer, el que viste y calza. A mí no me van a arrollar, tío. Jesús. Lo digo porque así como nos cuesta un poquito preguntar, identificar a la buena mujer con Jesús, nosotros tenemos muchas veces en la mente la imagen del Padre, del Dios Padre, como el buen Padre. Uh-huh. Y ustedes, seamos sinceros, ¿ustedes habían pensado que será Jesús en calidad del Hijo de Dios? No, uno piensa, Por lo general. Tú sabes, ¿Cómo? uno piensa en producción, pensaban que era del padre. Sí, en producción antes uno pensaba que era del father. Sí. Claro. Sí. Claro. Yo pensaba que Pero era también Dios hay un punto, Padre es que como por lo producción. regular, cuando se trata esta parábola, se hace más énfasis en aquel accionar del hijo pródigo que regresa a casa. Fácil. ¿Cómo arrancó la conversación? A los pecadores recibe. ¿Quién es el único de las tres parábolas que se encuentra recibiendo? Uh-huh. Es el buen padre. Jesús comienza las dos parábolas. Pan, pan. Y Ahí. yo, sí. Ahí está el común denominador Ahora, de todas el buen ellas. padre es el que más pega con la descripción que ellos están dando de Jesús. Uh-huh. Porque es el que a los pecadores recibe. Entonces, que no quede duda en decir, ese es el hijo. Uh-huh. El padre que aparece acá es el hijo. Pero recuerden también, se puede parecer un poquito raro, en Isaías dice, llamarán su nombre Dios fuerza, admirable consejero, Padre eterno. Uh-huh. ¿A quién? A Jesús. A Jesús dice eso. Ok, entonces, que no tengamos problema en decir, Uh-huh. en llamar a Jesús Padre. Muy bien. Entonces, cierto hombre tenía 2 hijos. Fíjense, vamos bajando de 100, pasamos a 10. Y ahora de 10 bajamos a 2. Eso es importante. Porque esta parábola, esta sketch de la parábola, esta escena, es la cúspide. Es la parte más elevada de la parábola que le está diciendo, que incluye la oveja, la moneda, y ahora estamos bregando con gente. Ahora esto es lo que se vive en Ismith. Esto es lo que se vive. Esto ya es una historia. ¿Verdad? Pero entonces, estos 2 que aparecen acá, hay un detalle. Y es que con las ovejas, él dice, hay 100 que se quedaron, que no se perdieron. Con la moneda, hay 9 que se quedaron, que no se perdieron. Y cuando uno arranca a leer la parábola, se fue uno. No es hasta que uno llega al final de la parábola que uno se da cuenta, pero es que estaban perdidos los 2. Oigan, fíjense, yo decía, las 2 primeras se caracterizan porque se parecen. Él le está diciendo, yo les voy a enseñar algo a ustedes que ustedes no piensan, que ustedes no harían. Él le está diciendo a ellos, lo que ustedes no entienden es esto que yo voy a pasar a explicar ahora mismo. Y es que ustedes están viendo como la 99. Uh-huh. Ustedes están cometiendo el error de verse como la 9 moneda. Pero el caso de ustedes, de los humanos, el caso de los hombres, que no son ovejas ni son monedas, son hombres, es que están perdidos todos. El de adentro y el de afuera, como dice la expresidenta de jóvenes. Entonces, es un detalle que vamos viendo como esta última parábola ya va como contrastando todo. Porque imagínense esto. Ellos tienen un desacuerdo con Jesús, los fariseos. Fíjense cómo se interpreta esta parábola ahí, pegado del contexto, de lo que está pasando ahí. Señores, Jesús no escribió eso. Jesús se la dijo a un grupo de gente. Vamos allá, vamos a ponernos en el escenario. ¿Dónde están esa gente hablando? Y ellos dicen, sí, lo de la oveja, sí, yo entendí eso. Sígueme diciendo. Lo de la moneda, sí, yo entendí eso. Eso es verdad, eso es así. ¿Quién de ustedes? Fíjense que aquí lo omite. Señores, yo le pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes? Pregunto yo ahora. ¿Quién de ustedes vivo? No hay indicación de que el padre estaba en salud. No hay indicación de eso. De hecho, si el padre hubiera estado enfermo, el hijo se espera.
El hijo estaba desesperado porque veía ese hombre cargando pesas de nada. Veía ese hombre tranquilo. Papi, mira, yo no quiero esperar 10 años, dame lo mío. El tipo estaba sano, el papá. ¿Quién de ustedes es sano que su hijo le diga, mira, dame mi herencia, que yo me voy de aquí? Señores, ahora hay gente que puede aparecer. En el Medio Oriente, mi gente, ¿saben lo que es una sociedad patriarcal? En lo que decía el papá, eso era. Que el padre le buscaba a las mujeres para que se casaran los hijos. En esa sociedad estamos hablando. Y el hijo salirle con eso al papá, ¿saben cómo se interpretaba eso? Con que el hijo quiere la muerte del padre. El hijo está desesperado porque no se ha muerto el viejo. Y el hijo se manifiesta tanto eso. Lo grande del caso es que el hijo comienza queriendo que el papá se muera. Pero la parábola termina diciendo el papá, tú eres el que estaba muerto y ahora está vivo. Alegrémonos con mi hijo que estaba muerto y ahora vive. Pero el hijo arranca queriendo que Dios se muera. Esa es la condición. Esa es la condición del hijo rebelde. Que se va de la casa queriendo que el padre muera. Excelente. Seguimos leyendo. Prepárense. Ay, Dios mío. Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. Ay, Dios mío. Esto es importante porque la palabra que se utiliza en griego es bios. Y bios en griego también significa vida. Y cuando dice, él le repartió sus bienes, cuando se lee en el idioma original, bien puede leerse también, él le repartió su ser, su vida. Sí mismo. Algo que me llama la atención es que dice les. El que pidió fue uno, pero él se la repartió a los dos. ¿Por qué la repartió a los dos? Pero no se ve aquí nunca. El que se quedó en la casa no dijo nada. Lo cogió. Calladito. Lo cogió. No lo pidió, no lo externó. Pero dice que se le repartió. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, vendió todo. Eso lo que significa juntar todo es, lo volvió dinero. Lo volvió líquido. Partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo, ¿qué? Perdidamente. Gastó todos los cuartos. La abundancia está con el padre, como yo siempre digo. Tú agarras los regalos que te da el padre y como tú ves que al padre nunca se le agotan, tú crees que a ti no se te van a agotar. Pero él se los repartió a los dos. El dinero de él, porque ellos eran los únicos dos, tenía dos. Si él lo repartió todo, ¿qué tenía el padre? Pero cuando el hijo volvió, el padre seguía siendo rico. Ay, que no se acaba lo que tiene el padre. Lo que tiene el padre no se acaba. Cuando tú lo coges, se te acaba. Porque uno se ofende. Uno está llamado a ser un administrador de los bienes del padre. Y ahí es que no se acaban. Cuando tú lo quieres para ti, cuando tú quieres tener pertenencia, entonces se te acaban. Y que utiliza tus propias estrategias. El padre llegó y dijo, maten al engordado. Hagan una fiesta. Vamos a esto. Después de que le dieron los cuartos, en la casa de mi padre, muchos jornaleros. ¡Oh! ¿Y de dónde el padre sacó esos cuartos? Ah, es que él es el dueño. Él es el dueño del oro y la plata. Él no se le acaban los cuartos. Entonces, dice, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad, obviamente. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. En Israel ustedes saben que los cerdos son un animal impuro, un animal que no es limpio. O sea, eso es símbolo de lo grave que era la caída en la cual esa persona había caído. Wow, qué pleonasmo, pero se entendió. Y dice, y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Ok, aquí llega el versículo precioso. Vean esto, mi gente preciosa. Dice aquí, entonces volviendo en sí. Ok, pausa. Volviendo en sí. Nisbet, ¿cuál es el salmo que más te gusta? No el que más te gusta, el más famoso de todos los salmos, ¿cuál es?
El más famoso, el Salmo 23. Oh, my goodness. Salmo 23, ¿de qué trata? Jehová es mi pastor. Ok, vamos a hacer una pausa. El salmo más famoso de todos. El salmo más popular de todos los salmos. Amado. Especialmente la Reina Valera, la versión de la Reina Valera. Porque usted nunca oye una gente decir, preparas mesa delante de mí. Dicen, aderezas mesa. Que no usan esa palabra nunca. Pero porque está ahí en la Reina Valera la usamos. Sí. Pero eso es aderezar. ¿Sabes lo que es aderezo? Lo que le da sabor a la comida. Cuando se dice que aderezas mesa, que la prepara, la adorna. Ok. Jehová mi pastor, nada me faltará. Sigue. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Sigue. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ajá. Confortará mi alma. Pausa. Quiero que se preste atención a esto. El verbo confortar que aparece acá. Tú tienes tu versión ahí, Elisa, de la Biblia. Busca ahí Salmo 23 y dime qué dice la traducción de la Biblia de las Américas. Vamos a hablar un poquito de esto porque es necesario. Y le va a dar un giro total. No está tan lindo, ¿no? ¿Qué dice, Lisa? El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma. Ok. Restaurar y confortar se parecen, pero no son lo mismo. No son lo mismo, ¿verdad que no? Ok. Vamos a buscar ahora Jeremías 23, por favor. Fíjense que tienen el 23 los dos. Jeremías 23, 3, que habla de pastores también. Habla de pastores. ¿Qué dice? Yo mismo recogeré el resto de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus pastizales. Pausa. Yo mismo las haré volver. ¿Qué ustedes dicen, mi gente? Si yo les digo que el verbo que se utilizó aquí, estamos hablando de ovejas, el verbo que se utilizó aquí, de yo mismo las haré volver, es el mismo verbo, significa arrepentirse. ¿Qué significa arrepentirse? Volver de tu pensamiento. Arrepentirte, darle para atrás. En hebreo, el mismo verbo es el verbo shub. Ese verbo que se utiliza para arrepentirse es el mismito verbo que se utiliza para regresar. Fíjense que cuando ellos están en cautiverio en Babilonia, Ezequiel también tiene una que habla de los pastores. Y él dice, yo mismo iré y las haré volver de Babilonia. Está hablando, él la va a traer de Babilonia. Mi gente, el Salmo 23, el verbo que se utiliza cuando dice tú restaurarás mi alma es shub, que significa arrepentirse o regresar. Eso es importante. ¿Por qué el traductor elige? Yo espero que estemos claros de que las traducciones todas son geniales, son hermosísimas, regalos de Dios para nosotros que hablamos español. Pero cuando hay este tipo de discordancia tenemos que estudiar un poquitito más, un esfuerzo extra para poder decir con propiedad, así dice el Señor. Mi gente, cuando ustedes se topan en español, imagínate que yo digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando yo llego a esa parte digo, Él arrepentirá mi alma. Eso suena raro. Eso suena raro, ¿no? Sí. Él hará volver mi alma. Eso es complicado. Pero fíjate que en el mismo contexto del Salmo, ¿qué dice justo después de eso, Newsbeat? Dale. Él restaura mi alma, ¿sigue? Me guiará por sendas de justicia. Pues está hablando de un camino. ¿Te fijas cómo cambia? Fíjate cómo confortar o restaurar no son las traducciones que más se pueden incrustar en el contexto. Porque está hablando de que tú me guiarás. Y aunque ande en ¿qué? En valle de sombra de muerte. Y el gran problema con el Salmo 23, como lo interpretamos, es que interpretamos la oveja, pero no la interpretamos como la oveja perdida. Y el Salmo 23 es David diciendo, yo estoy perdido y yo necesito que Él me guíe nuevamente, que vaya y haga regresar mi alma al camino de justicia, porque estoy andando por el valle de sombra de muerte. Y fíjate que justamente como esto, hay una parábola, hay un pastor y hay un banquete. Aderezas mesas delante de mí. Señores, fíjense cómo todo eso va interconectado totalmente. La pregunta es, cuando Dios opera
eso, ese acto que Dios hace, Él dice, Él hará volver mi alma. ¿A dónde Él te hace volver, Nisbet? Al Padre. No. ¿Qué dice el texto? ¿Volviendo en quién? Volviendo en sí. Sí. En esa parte volviendo en sí. ¿A dónde fue que Él volvió? Al Padre. Cuando Él analizó, ¿a dónde que el texto dice que Él volvió? Se arrepintió, o sea, de lo que había hecho. Señores, Hubo un arrepentimiento. cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, ¿a dónde es que tenemos que volver? ¿A nosotros o a Dios? ¡Qué profundo ahí! ¡Qué profundo ahí! Sí, porque cuando tú dices que el verbo que se utilizó fue shup. Sí. De regresar. De regresar. Que es el mismo. Y discúlpame, cuando yo voy a traducir el verbo shup, yo puedo traducirlo tanto como regresar como arrepentirse. Va a depender del contexto. Yo aquí prefiero hablar de él como él arrepentirá mi alma. Suena extraño desde el punto de vista lingüístico, pero yo utilizaría como traductor, él hará volver mi alma, porque inmediatamente se mete a hablar de caminos. Inmediatamente. Ok. El hijo pródigo, cuando el Señor te hace volver, ¿a dónde que Él te hace volver? ¿A dónde Él? A él. A Él es que te hace volver. El hijo pródigo en su mente, ¿dónde fue que Él regresó? Señores, lo que dice el texto, podemos analizar lo otro, lo vamos a analizar ahora, mi gente. Porque yo sé que ustedes están pensando, Él volvió a donde el Padre. Al Padre, sí. Pero vamos a llegar ahí ahora. Lo que está diciendo hasta ahora el texto, ¿a dónde fue que Él volvió? En sí. Sí. Así mismo. Él volvió en sí. Otras versiones, especialmente las versiones arábicas, dicen, he became smart. Se le prendió el bombillo. Oigan bien eso. Cuando usted está arrollado con algo, y tú puedes estar mareado, por ejemplo, estoy mareado. Y cuando yo volví en mí, volviendo en mí, no quiere decir necesariamente arrepentimiento esa palabra. ¿Me estoy dando a entender? Esa expresión nosotros inmediatamente la encasillamos como se arrepintió, volviendo en sí. Pero eso es más bien algo intelectual. Por ejemplo, que no se te prende el carro, Nisbet, en una mañana. No puede prender el carro. Y tú dices, pero ven acá, déjame yo hacer esto y esto. Yo puedo decir, volviste en ti. ¿Se entiende, verdad, lo que yo quiero decir? Porque el hijo dijo, cuando él volvió en sí, cuando él volvió en él, cuando el hijo todavía estaba en su mente diciendo que le prendió su bombillito, él termina diciendo, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, hazme como uno de tus trabajadores, de tus jornaleros. Pero al padre no le dice eso. Hoy, ¿qué pasó? ¿Te comiste esa parte? Se la comió esa parte. Se la comió Nisbet. Señores, cuando la gente llega al evangelio, vueltos en sí, llegan con la perspectiva de que ellos pueden ganarse el favor del Padre a través de su trabajo. Eso es lo que significa vivir un evangelio mirándote a ti mismo. No es hasta que el Padre llega y se humilla públicamente delante de la gente que él mismo hijo hizo que se avergonzara. El Padre se humilla públicamente, va donde él, llora en su cuello y lo abraza. Imagínese que el hijo le diga, terminaste ya, que vamos a sentarnos a negociar. Yo quiero que tú me agarres. No hay cabida para eso. No hay cabida más en la parábola para hablar de ser un trabajador. Porque el hijo se entendió y se supo hijo. Ahí el hijo se entendió y se supo hijo. Pero fíjense algo interesante ahí. El hijo dice, yo no soy un trabajador. Él no lo sugiere. Él no dice al padre, yo quiero trabajar para ti, yo quiero ser un trabajador, yo quiero ser un asalariado. Pero el hijo no deja de decir que él no merece ser hijo de él. El hijo se reconoce como hijo, pero a su vez dice, yo sé que no lo merezco. Pero el hijo ya no aspira a ser un trabajador. Porque el padre, por el sacrificio que el padre hizo por él. ¿Ok? Por si acaso hay dudas de esto, vamos a ver lo que dice el mismo padre como conclusión de la parábola. Fíjense lo que dice el padre, para ver si la parábola debe llamarse el hijo perdido. Fíjense lo que dice, el 32. Léelo, por favor. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado.
Una pregunta, ¿el hijo no sabía dónde quedaba la casa del papá? Claro que sí. ¿Por qué el verbo que se utiliza para hablar de lo que le pasó al hijo es el verbo hallar? ¿El padre lo halló? Es una pregunta interesante. Se puso interesante la conversación. Nisbet, que esto es lo mismo que pasó en la parábola de la oveja perdida, en la de la moneda que veíamos una gente buscando desesperadamente. Pero cuando nosotros vamos a la parábola del hijo pródigo, nosotros nos topamos con el problemón serio que Jesús dice, él fue hallado. Pero el hijo que está viniendo. El hijo que está viniendo. Y Jesús describe ese venir del hijo como que fue que el padre lo halló. El padre lo encontró a él. No dice, así pasa cuando una persona vuelve en sí y por su cuenta vuelve a casa. ¿Esto es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Fue qué? Fue hallado. Fue hallado. Deme su opinión con respecto a eso, mi gente, antes de culminar con el hijo mayor. Yo te hice la pregunta, Sí. cómo tú podías conectar donde hay algo que simplemente se pierde y alguien que tiene un interés por ese algo sale a buscar ese algo. Y te preguntaba que entonces cómo tú podías conectar. Y aquí es justamente donde se hace esa conexión, porque siempre vemos a ese hijo que regresa buscando el favor del padre de alguna manera, aunque en su pensamiento estuviera simplemente ser un jornalero. Amén. Pero aquí el padre nos está revelando a un padre que no se quedó tranquilo esperando que ese hijo regresara, sino que él también tuvo un accionar en pro de buscar a ese hijo. Bendito sea el nombre del Señor. Algo interesante que yo quiero destacar aquí es que no termina la parábola. La parábola no tiene fin. La parábola no tiene fin. No dice lo que hizo el hijo mayor. No lo dice. No dice si el hijo se entró otra vez al party o si el hijo siguió molesto y se fue. No. El papá termina de hablar y Jesús dice punto. Porque la bola está en la cancha de los fariseos. ¿Van a entrar o no van a entrar a la fiesta? El hijo mayor son ellos. Sí. Ellos son el hijo mayor. El hijo mayor que está molesto porque Jesús está recibiendo a los pecadores. Esa es la interpretación de la parábola. El hijo mayor, mi gente bella, que es subestimado, pero ese es el punchline final de la parábola. Jesús le está diciendo a ellos, ustedes son ese hijo mayor. Y lo serio del caso es que Jesús le está extendiendo la invitación a ellos para que se unan a la celebración de lo que está pasando acá. Entonces, para manera de conclusión, para hacer un wrap, la moneda perdida fue encontrada. La moneda no cayó en sí. La oveja perdida fue encontrada. La oveja no cayó en sí. El hijo perdido cayó en sí. El lío es que esa no es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es cuando tú caes en el Padre. Es el verdadero arrepentimiento. Y cuando estábamos aún lejos, oigan esto, cuando éramos aún pecadores a su debido tiempo, ¿Cristo qué? Cristo se entregó y murió por nosotros. Entonces, esa es la interpretación que yo le doy a esas tres palabras, atendiendo al contexto en el cual el maestro lo dijo. Esa fue la refutación que el maestro le dijo a ellos. No, que tú sales a buscar pecadores. No, mi hermano, yo me tiro al medio de la calle a recibirlo cuando ellos vienen hacia donde mí. Gloria al Señor. Casi no hablé. Me llamó la atención aquí cuando tú haces referencia de que el hijo mayor eran los fariseos. Y podemos ver que los fariseos gozaban, servían, pero no habían tenido ese encuentro o no estaban dispuestos a tener ese encuentro con aquel que los estaba buscando. Amén. Amén. Ellos no querían ser encontrados por aquel que los estaba buscando. Ellos no se reconocían necesitados de ser hallados. Ese es el gran detalle. Exacto. Justo antes de eso, Jesús estaba cenando con los fariseos. Ellos estaban cenando, ahí estaba todo tranquilo, estaba todo correcto. Inclusive, señores, para que ustedes vean que el problema son ellos. Dense cuenta de esto. Vamos a leer el
14, estamos leyendo el 15, vamos a leer el contexto inmediato. Lee el 15, el 14-15, Nisbet. Oigan lo que ellos están, cómo ellos están reaccionando a la enseñanza de Cristo. Léelo, el 14-15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa, esos son los fariseos, ¿eh? le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¡Wow! Todo está genial mientras eres tú que estás comiendo. Mientras no hay el hermanito menor, mientras no llega el menor, todo está genial, todo está perfecto. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena. ¿Te das dando cuenta? Y convidó a ¿Te muchos. estás dando cuenta? Tú acabaste de decir eso, mi niño, pero yo te digo a ti, un hombre hizo una gran cena y ustedes no vinieron ninguno. ¿Se están dando cuenta cómo todas las parábolas están interconectadas que no podemos sacarlas de su contexto inmediato? Entonces, mi gente, la conclusión que yo pudiera decir es que ciertamente el arrepentimiento es algo que ocurre en el alma humana, pero hay una razón por la cual nosotros le oramos al Padre para que mi mamá se convierta. Yo le oro a mi mamá, a Dios, para que mi primo se convierta. ¿Por qué? Porque yo considero que Dios es capaz de decir como el salmista: Él hará volver mi alma. Si yo considerara que, imagínate que tú le estás orando a Dios y digas: no, pero que se convierta porque tú estás abierto. No, yo quiero que Dios sea activo. Yo quiero que Dios agarre y lo convenza de pecado. Yo quiero que Dios me lo traiga. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que tiene sentido orar con gemido y decir: Señor, yo quiero que se convierta mi vecino. Yo quiero que tú, Señor, lo ayude a que él entienda. Tiene sentido, porque si no fuera así, Dios te dijera: mi hijo, ¿por qué tú me estás orando? Yo me morí por él ya. ¿Se entiende? Entonces nosotros tenemos que entender que eso no es un proceso en el que el hombre decide por su propia cuenta, porque el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales ni puede. Entonces el hombre necesita la ayuda de Dios para acercarse a él. Obviamente el hombre tiene la responsabilidad de convertirse y de arrepentirse, arrepentido y convertido. Es una responsabilidad que cae sobre mi vecino. Ahora el Señor me promete a mí que Él lo ayuda. ¿Entendemos, verdad? ¿Por dónde vamos? Sí. Ahora, una pregunta, porque siento que es propicio. ¿Cómo te identificas tú entonces con estas tres parábolas? Wow. Yo soy todos los que se perdieron. Los tres juntos. Carla hace esa pregunta y me hace pensar en algo que pasó al principio que quedó en el otro episodio. Pero es importante resaltarlo con esa pregunta. Es el hecho de cómo fue evidenciado que de alguna manera estas parábolas han sido percibidas por ti en tu vida al entender que tú fuiste uno de esas ovejas que el Señor cargó con gozo en sus hombros. Amén. Y está siendo parte de esa fiesta continua, se ha unido a nuestra fiesta. Entonces, amén, de alguna forma entendemos que estas parábolas ya no son parábolas para ti y fueron reveladas porque Cristo arrebató lo que era suyo. Amén. Wow, qué lindo eso, arrebató. A mí me arrebataron. Yo no tengo méritos algunos. Cada persona que hable de acuerdo a su experiencia, yo no puedo decir que yo merezco esto. Yo no puedo decir que yo lo busqué. Él me encontró cuando yo no lo estaba buscando. Yo seré hallado, me haré encontrar por un pueblo que no me busca y un pueblo que no me llama. Y eso era yo. Yo era ese pueblo que no lo busca. Yo era ese pueblo que no lo llamaba. Y Él se me apareció en el camino. Él... Gloria a Cristo. Jesús bueno, no puedo decir eso porque lo quiero predicar después. No primicia. No lo puede hacer. No me puedo quedar sin cartuchos. La introducción puede iniciar aquí. Sí, la figura de Jesús es una figura importante. Jesús se le aparece a uno en el camino y le dice a uno: yo soy el que tú persigues. Jesús está tranquilo y dice: yo me es necesario pasar por Samaria. ¿Necesario? ¿Qué necesidad tiene Jesús de eso? Eso no tenía ningún tipo de necesidad de hacerlo. Pero él tenía una mujer ahí con la que él quería hablar. Entonces así mismo Jesús, le era necesario bajar del cielo y pasar por un barco. Y allí él me encontró arrollado. Una de las grandes razones por las cuales esto es complicado es porque no sé... perdido, hermano. Fíjate, yo no sé cómo expresar el hecho de que yo haya vuelto a eso.
Jesús simplemente se manifestó, bro, y Él me salvó de mí mismo. Me salvó de mi propia condición pecadora, lleno de mí mismo, que aún ahora lidio con eso. Y es un testimonio, brother. Mucha gente me escucha hablando, pero yo tenía unos estudios en una ocasión, y allá en el barco, y un hermano me veía hablando de Dios, y él estaba muy emocionado conmigo. Muy emocionado. Wow, ciencia. Y yo noté que él lo hizo 2 veces. Y yo tuve que sentarlo, brother. Mira, yo sé lo que es amanecer borracho en un parque central de una ciudad. Amanecer en un contén borracho. Yo sé lo que es estar en el mundo feo. Entonces, yo apunto a otra gente que no soy yo. Fue y me sacó de ahí. Me sacó de la vergüenza. Me sacó del pecado, me sacó de mis vicios, con los cuales todavía lidio. Con los cuales lidio ahora todavía. Y nada, brothers. Hay que gloriarse en las debilidades de uno. Eso es necesario. Es necesario que la gente sepa que uno no es un superhéroe. Para que no se haga vano la cruz de Cristo. Porque hay que se dice que él es bueno, ¿no es? Si yo soy bueno, ¿qué mérito tiene el que muere por un amigo? Es por el enemigo que hay que morir. Y yo era ese hijo que quería que el padre se muriera. Real. Entonces, sí, eso es, bueno, no quería que me iban a hacer esa pregunta. Me agarraron fuera de base. Hubiera tenido algo tal vez más elaborado. Sí. Pero yo creo yo lo elaborara si hubiera sido yo que lo hice. Pero no fui yo que lo hice, me lo hicieron. Eso. Aleluya. Eso evidencia simplemente que Jesús es capaz. Amén. Jesús es capaz de reclamar lo que es suyo. Aun cuando uno entiende que está demasiado lejos, Él es capaz de alzar su mirada y vernos desde allá. Amén. Extender su mano y sacarnos. Entonces, yo creo que lo más importante de todas estas reflexiones y de toda esta palabra que Cristo nos ha revelado es que podamos entender y que podamos llevar ese mensaje a aquellos que entienden que Jesús no puede, por la condición en la que ellos se encuentran, no puede salvarlos, no puede sacarlos de donde se encuentran. Entonces, yo sí te digo que mi Dios es capaz. No solamente que Él es capaz, que Él se gloria en ello. Amén. Porque entre todos los títulos que tiene Dios, Jehová Rafa, Jehová Jireh, todos esos títulos, hay uno que a mí siempre me ha llamado la atención. Y es que, por ejemplo, ¿cómo es que Dios a sí mismo se llama el que justifica al impío? Él dice, imagínense que en el universo uno diga, ¿y quién es aquel que justifica al impío? El que se va para Jesús. Yo soy. Uno pudiera pensar en un juez corrupto, ¿verdad? Mira, yo declaré inocente a un narcotraficante. Es un juez corrupto. ¿Cómo es que Jesús, cuando hacen esa expresión, ¿quién es el que justifica al impío? Jesús se para. Yo. El detalle es el procedimiento. La diferencia es que ese juez el procedimiento no paga la condena. Jesús es el juez que paga la condena. Exactamente. Gloria al Señor. Estamos pagos, como dicen por ahí. Yo creo que este episodio ya está pago también. Amén. Amén. Gloria a Dios.